Por primera vez en 15 años, la Unión Europea se hará presente en un proceso electoral en Venezuela. Una misión de observadores arribará al país caribeño en las próximas semanas para los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre del presente año. El anuncio ha sido recibido con sobriedad desde el gobierno venezolano. Tal parece el diálogo va haciendo efecto y el viejo continente no retrocede en su proceso de reconocimiento a la figura de Nicolás Maduro como legítimo mandatario de Venezuela. Las cosas van quedando claro y la cúpula que alguna vez apoyó la fantasía de Juan Guaidó y un gobierno de papel, ahora no tiene otro camino que asumir la voluntad de los venezolanos. ¿Qué implica esta misión de observadores? ¿Por qué la élite europea ha cambiado de libreto? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Después de boicotear por años los procesos electorales en Venezuela con el escrutinio no representa la voluntad del pueblo venezolano y apoyar el gobierno de Narnia de Juan Guaidó, ahora la Unión Europea enviará una misión de observación a las megaelecciones de noviembre en Venezuela. Si la Unión Europea le da la espalda definitivamente a Juan Guaidó, quien al parecer se encuentra completamente solo, con una previsible derrota no solo ante la figura de Nicolás Maduro. Esto significa la derrota política, el jaque mate, incluso promovido por Estados Unidos para el exdiputado neoliberal. Bruselas no participaba de unos comicios en Venezuela desde el año 2006. Al contrario, fue cómplice del bloqueo inhumano y las medidas coercitivas para ejercer presión y derrocar al gobierno legítimamente electo por el pueblo venezolano. La Unión Europea entonces ha aceptado la invitación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para participar como observadores. Además, reconocen que estos comicios son muy importantes para el país sudamericano. Josep Borrell ha asegurado que se llevará a cabo un proceso electoral sin precedentes, con la concurrencia de la mayoría de las fuerzas políticas por primera vez. De todas, sí, todas. La Unión Europea acepta la derrota de la mala política exterior que le han aplicado a Venezuela, metiéndose en sus asuntos internos. Más de 3.000 representantes regionales y municipales serán elegidos en Venezuela y la oposición fracturada decidió separarse de los grupos extremistas y del imaginario gobierno de Guaidó para participar en unas elecciones con la figura de la mesa unitaria en una sola lista. Pero con el fracaso inminente de Juan Guaidó y una oposición completamente fracturada, se abrió el debate entre los partidos opositores que no participaban en unas elecciones en el país desde el año 2017. La conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral, árbitro electoral del país, que fue el resultado de la Mesa de Diálogo, Reconciliación y Paz, que se instaló en la Asamblea Nacional de Venezuela con todos los sectores que conforman la vida política, además la mesa de diálogo abierta entre el gobierno y la oposición en México, empujaron la participación de la oposición y son claves también en la respuesta ahora de la Unión Europea. Bruselas no ha reconocido los resultados electorales en Venezuela desde hace 15 años, siendo fiel a los intereses neoliberales. Sin embargo, este reconocimiento a la democracia venezolana es una victoria del proceso de negociación de la resistencia del pueblo venezolano que, pese a un bloqueo cruel, ha sabido responder de la manera más sensata. Tomó la vía democrática y asistiendo a todos los procesos electorales masivamente. La misión que llegará a Venezuela para las elecciones este próximo 21 de noviembre hará una evaluación técnica independiente de todos los aspectos del proceso electoral y propondrá recomendaciones a un sistema electoral automatizado y considerado como uno de los más seguros del mundo. Y que fue atacado por la propia Unión Europea
en elecciones pasadas con la penosa postura de no reconocer los resultados, convirtiéndose en cómplices de un Guaidó que entregó y saqueó de la manera más descarada los activos de Venezuela. Esta misión que envía Bruselas a Venezuela contará con 11 expertos electorales que llegarán a Caracas en octubre, a los que a lo largo del mes se irán uniendo hasta 62 observadores que se desplegarán por el resto del país. La misión permanecerá en Venezuela hasta que finalice el proceso electoral y emitirá un informe sobre la celebración del proceso. Esto refleja lo importante que son estas elecciones para Venezuela. Además, entre líneas se leen otras razones por lo que la Unión Europea está tan interesada en los comicios. Actualmente el petróleo se encuentra con un alza importante. Venezuela, con socios estratégicos como China y Rusia, la evidente fractura de la oposición y un Guaidó que perdió el apoyo de todos, hasta de sus propios socios con los que está involucrado en actos de corrupción, no solamente con los activos de ese país, sino también con los fondos enviados para la supuesta ayuda humanitaria. Vale recordar que el trato Venezuela y la Unión Europea anduvo sobre un puente colgante a un punto de venirse abajo. Fue en el presente año cuando el bloque del viejo continente impuso sanciones al país caribeño de manera intempestiva por el proceso electoral de aquel diciembre del 2020, proceso para consolidar la Asamblea Nacional. La respuesta de Venezuela no se hizo esperar, ordenando el retiro de la embajadora de la Unión Europea en el país, Isabel Brilhante, a quien le dieron un plazo de 72 horas para salir del país petrolero, siendo declarada persona non grata, en base al comportamiento de la élite europea con el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, fue el legítimo mandatario venezolano quien anunció esta medida, explicando los detalles que llevaron a su gobierno a tomar dicha determinación. Las críticas en la élite europea fueron silenciadas al desengranarse cada una de las razones. Nosotros no hubiéramos querido hacer esto. Lo hacemos en contra de nuestra voluntad inclusive. Porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa. Pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie. Nabila Masrali, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, instaría al gobierno de Maduro para retirar dicha decisión de retirar a su representante en Venezuela. Pero, aplicando la ley del talión, la solicitud fue ignorada categóricamente. Sin embargo, Maduro no ha cerrado las puertas al bloque europeo. De hecho, lo hizo saber en conferencia de prensa refiriéndose a las condiciones para restablecer los vínculos y, claro está, adelantándose a cualquier intento de nueva agresión. A agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela, no lo vamos a aceptar de nadie. Sin ton ni son, de repente la Unión Europea le dio como un ataque de locura y agredió a Venezuela y estábamos tranquilos. Prueba de lo dicho por Nicolás Maduro es que la Unión Europea ha decidido aceptar el proceso electoral de Venezuela y su misión de observadores no hace más que consolidar la soberanía del país petrolero. Claro está, no podemos dejar de mencionar el rol que van tomando desde el viejo continente y su temor al avance de los vínculos entre Venezuela y países que no están precisamente alineados a Europa. Pese a todo lo mencionado y más allá de lo que a todas luces es la recuperación de los vínculos entre el gobierno de Maduro y la representación del viejo continente, la advertencia ya ha sido puesta. Venezuela no permitirá más intervencionismo. ¿Qué esperan? ¿Que le demos las gracias por agredirnos? No. Nosotros estábamos buscando el diálogo y ya se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo. Pero así no. Así no. O ustedes rectifican o con ustedes
no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder todas las agresiones, vengan de donde vengan. Mientras se prepara el proceso electoral para noviembre y la Unión Europea va coordinando la misión que estará presente para observar el desenlace, Juan Guaidó sufre desde un rincón, abandonado y despojado de cualquier tipo de reconocimiento. Era de esperarse, el que se mete con Venezuela se seca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.